Bendiciones, bienvenidos una vez más a Del Escritorio de Toto. Estoy muy contento porque hoy día tengo un personaje con todo lo que significa una carrera de muchísimos años, 50 años, en algo que le apasiona, que nos apasiona y que ha apasionado a todo Bolivia. Este es nuestro invitado de hoy. Gonzalo Hermosa González. Nació en Capinota, Cochabamba. Es un destacado compositor y cantante de música folclórica boliviana. Estudió medicina, pero no ejerce por su dedicación al arte musical. Muy joven, fundó junto a sus hermanos Ulises y Elmer el grupo Los Carcas, del cual es el director. Es compositor de más de 20 obras musicales en colaboración con sus hermanos e integrantes. Muchas de sus obras han alcanzado popularidad a nivel nacional e internacional. Hasta el año 2015, los Carcas ya habían realizado más de 5.000 conciertos, sin contar las funciones de beneficencia. Gonzalo Hermosa, qué bendición tenerte en el programa, qué alegría, felicitaciones por los años vividos dando música, haciendo conocer Bolivia, creo que hasta el último rincón, entre famosos, semifamosos y nosotros como el pueblo en general. ¿Cómo estás? Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos mis hermanos por los 50 años que nos brindaron a los Carcas, porque un artista sin público, sin que nadie le pueda escuchar, los mejores poemas y mejores canciones no serían realmente, no cobrarían vida, serían nacidos muertos y el alumbramiento sería en vano. Ajá. Pero yo quiero empezar con que yo nací un 2 de octubre de 1949 en un pueblito Capinota, al sur de Cochabamba, un viñedo bañado por dos ríos, un hermoso cerro llamado Pocotaica. Mi niñez realmente cobró vida y mis pies descalzos tuvieron alas porque correteé sus cerros, bajé a las grandes velocidades a los ríos, me bañé, estuve en sus huertos porque la gente de Capinota es muy linda, es muy hospitalaria y además muy trabajadora. Saca los frutos de la tierra como ninguno en el mundo. Y que soy muy orgulloso de ser capinoteño. Soy un emigrado también hacia la ciudad de Cochabamba. Imagínate, mis pies descalzos tuvieron que calzar los calzados, que apretaban bastante, pero tuve que adaptarme. Por eso que somos emigrados, somos de pueblo y estamos en la ciudad y hemos ido conociendo las ciudades más grandes del mundo entero, de todo el mundo, de Canadá, de Estados Unidos, las Europas, Asia y todas cosas, excepto el África, es el único continente que no hemos llegado. Pero fue siempre por la necesidad de que un pueblo como Bolivia, que era desconocido, a veces, muchas veces preguntando si conoce Bolivia, sí, está en Libia, pensaba que era Libia y estaba en el norte de África. Y que está en Sudamérica, es en el centro, y empezaron a buscar los mapas de siempre para ubicar, y eso personas entendidas en, digamos, en periodismo, entrevistas en radio, televisión. Quería ir, querido Gonzalo, desde pequeñito. Quiero que me cuentes los recuerdos de cómo te metiste en la música, tus padres, coméntame, cómo fue con tus hermanos. Ese ambiente es tan hermoso porque de lejos, como te digo, conozco Capinota, pero tengo que ir un día. Sí, sí. Así que cuéntanos, por Sí. favor, esa parte de tu vida. Mira, mi familia somos 7. Mi hermano mayor Wilson, que fundó después, posteriormente conmigo, los Jarcas. Mi hermana Rosa, mi hermano Luis Castel, y soy el medio, o sea, el centro de la familia hermosa que de 7 miembros. Ajá. Soy el cuarto. Mi primera vez que descolgué una guitarra vieja de mi papá con algunas cuerdas y tuve que sonar fue a los 4 años, de curiosidad. Y después me apasionó la guitarra y cada vez que mi padre se ausentaba y mis papás no estaban, porque era un pecado tocar la guitarra, realmente era como que si un niño si tocaba guitarra sería un pasandero, borracho, mujeriego, tantas cosas que realmente los papás no hubiesen querido jamás, me hubiesen castigado primero antes de verme tocar guitarra, pero ese pecado lo llevé hasta los 12 años, donde ya logré zafarme de mi capinota, de saltar sus seques y
y robar las frutas de cercado ajeno, lo que llamamos coquearnos. Que eran más ricas, Qué además, bonito. parecían más ricas, ¿no? Sí, sí, así, los primeros duraznos, los maduros, o semi-maduros ya estábamos comiendo nosotros. Pero es una forma de seleccionar que así ha visto ya en nuestra creación. Es que en los, digamos, en el extranjero ralean la fruta para que sea más grande y jugosa. Y los raleadores naturales éramos los cuqueadores, los niños que íbamos, aún teniendo una huerta, íbamos a robar la fruta del cercado ajeno, que siempre es lo mejor, ¿Verdad? es un signo de picardía. Entonces, empiezo a agarrar la guitarra y a hacerle unas pequeñas cosas que salían o no salían o eran agradables al solo oído, que ya en unos 5 años, sin maestro y a ocultas de todo el mundo, logré ya, cuando iba a Capinota, de Capinota a Cochabamba, ya tocaba muy bien la guitarra. Pero la ciudad me ayudó mucho, porque ahí había mucho más oportunidad. Asistía a digamos, a las audiciones de radio. Ahí conocí a muchos viejos locutores que hacían shows en las radios y artistas venían. Y yo, como era un pequeño, me colaba, tenía que ver de lejos cómo tocaban la guitarra y volver a casa y procurar imitarlos. Y así, sin maestro, soy uno de los autodidactas más grandes en la música porque nunca he tenido un maestro, nunca estuve en el colegio, nunca estaba en ninguna institución, ni hubo un maestro que me dijera, Gonzalo, está mal esto, ¿qué te parece si haces así o haces así? Tuve que nomás descubrir la guitarra y así, con mis hermanos mayores fundé un grupo, pero mucho más antes estuve en un grupo de boleristas, tocaba la primera guitarra a mis 13 años. Wow. Mi primera composición también fue a los 13 años. ¿Cuál fue? Y no solo eso, sino que más antes fabricaba en mi mente cuentos, sacaba de mi mente para contarle a mis hermanos cuentos que no existían, no había Caperucita Roja, no había eh, Blancanieves, nada de esas cosas, sino tiene que ver mucho más con los quechuas que llegaban a casa para vender sus productos los días domingos, los días sábados llegaban para vender sus productos como trigo, papa, chuño, arveja, habas, qué sé yo. Y yo me juntaba con ellos, aprendí con ellos el quechua, aprendí también su filosofía. Son por eso que yo los respeto mucho a los quechuas, los quiero mucho, los amo en realidad. Qué bien. Pero imagínate, ahí aprendí a hacer, a crear. La creación de Gonzalo empieza a los 6 años, 7 años. Pero esas cosas pequeñas, excitacioncitas pequeñas para mis hermanos menores, a la larga estaban destinados a hacer canciones, a hacer poemas, a hacer todas esas cosas. Pero antes, mucho más antes, cuando yo nací en Capinota, porque mis padres son emigrados de Arampampa y Acacio, Acacio más que todo, del norte de Potosí, hacia Cochabamba. En realidad, Dasco en Capinota, en manos de un doctor Wallner, que era un judío alemán que se escapó de la Segunda Guerra Mundial y estaba trabajando en el hospitalito de Capinota, que era una casa donada por José de la Resa, por eso se llamaba Hospital José de la Resa, porque regaló su casa, dijo que sea un hospital. Y atendido por mi padre a mi señora madre, vieron un lunar grande en mi mano derecha. Y el doctor Wallner exclamó y dijo, mira Florencio, que era mi papá, su hijo ha nacido marcado. Este va a ser un gran médico, un poeta o tal vez un gran escritor. Su hijo ya tiene un destino. Wow. Y esas son las palabras que ya mi madre me los contó y mi padre también. Pero ya cuando tenía 15, 16 años, nunca conocí esa historia, sino Qué recién. tremendo. Escúchame, Gonzalo. ¿Sabes el nombre? Sí, ¿Recuerdas tu primera composición que nos acabas de contar? sí, A claro ver, que sí. ¿cómo Está era? dedicado a una muchacha de mi, a la edad de los 13 años, de
de mi pueblo, se llama Campesina, una morena muy bonita que conocí, que ahora ya es una doctora y está en el Brasil, Ah, imagínate, eso es interesante. ya. A ver cómo es la vida, ¿no? Se fue al Brasil y es una doctora que cuando era muy jovencita, ya de edad de 21, me visitó en casa de Cochabamba y la pude ver, a la cual le hice una canción, Ah, Campesina. Y está en el álbum, esta misma canción la he grabado como Andrés Tierra Sentimiento, está en el álbum ese. qué Y bonito. después fue la segunda, la tercera. A la primera canción, en el trío de boleristas que cuando ya tenía, eh, yo pues fui un loco cuando salió mi primer hijo, como decir, la primera composición. Y se los fui a mostrar a mis dos amigos con los cuales hacía el trío de música romántica. Digo, mira cómo he grabado, he compuesto una canción, quiero que escuchen. Miren, escuchen, escuchen. Y puse a cantar, terminé de cantar y les miré los rostros a ellos. Sí, y ellos estaban serios, tan serios que yo tuve que preguntarles, ¿no les ha gustado? Así, asustado. Y hubo un silencio y alguno de ellos dijo, sí, con un poco de arreglo creo que va a dar. Ay, dije, no vuelvo a componer nunca más en mi vida. Pero pasó un año, que ya tuve un año más. Personalidad cambió y dije, no, está bonita la canción. Y esa canción la conoce en mi pueblo como La Popular. Ajá, Es muy claro. popular esa canción. Qué lindo. Y de ahí siguieron unas y otras y otras y otras, que hasta que en el festival nacionales yo mandaba composiciones con la delegación cochabambina. Y en el periódico, uno de los periódicos que en la patria que quiero tenerlo y nunca he podido tenerlo porque hay que ir a buscarlo, decía Cochabamba impresiona el día de ayer en la noche, se presentó, etcétera. La delegación fue muy buena, pero destacaron las composiciones del maestro y profesor Gonzalo Hermosa. Qué Maestro y bueno. profesor. Nadie sabía mi edad. Yo dije, mejor no, porque el día que sepa mi edad me van a votar como eh, las verduras que no se quiere tomar en la sopa. A un lado, no sé. Bueno, maestro y compositor, qué hermoso lo que me estás contando y contando a toda la audiencia, porque a veces pasamos de rápido la vida de hombres como tú y no profundizamos para aprender cómo fue la lucha. No es que los cargas cayeron del cielo y empezaron a funcionar, sino que tuvieron una caminata que empezó con tu canción un poquito raleada por tus amigos y que finalmente la Sí, grabaste. Interesantísimo. ¿Qué más nos cuentas en esa tu caminata? Porque quiero recorrer, tenemos tiempito, quiero sí, recorrer poco a poco. estamos en esa parte. Después de los boleros que estuve la primera vez en la radio con Raúl Cardona, me acuerdo que un showman tremendo, el que presentaba a todo artista internacional que llegaba a Cochabamba. Era, murió realmente, fue muy querido y realmente era una persona muy buena como, como presentador, como son de historias de canciones, todo. Después de los boleros, y yo tocaba la guitarrilla, esa guitarrita de los Panchos, esa chiquitita, era el punteador, o sea, el que Oh, hacía la primera guitarra. Tenía muy buena digitación, imagínate, desde los 5 años de escarbar la guitarra como no oh, tenía que tener. claro. Después, ¿qué pasó? Que me ingresé en el rock, porque el rock empezó con tanta fuerza como la nueva ola y habían artistas argentinos, ahí apareció Sandro, apareció Palito Ortega, apareció el Club de Clans, etcétera, los chilenos igual, y los peruanos, todos tenían, solo los bolivianos teníamos casi nada, no pudimos, pero yo hice un grupo de rock que al principio, de los primeros años de la nueva ola, hice como el nombre, le puse el nombre de Doorbells, con un muchacho que no conseguía baterista así pequeño, pero conseguí, imagínate, en una banda tocando un niño de unos 11, 12 años, tocaba el tambor, quedaba contento.
y averiguando dónde vivía el niño ese, sucede que vivía a 3 cuadras, 4 cuadras de mi casa. Fui a hablar con su padre y le dije, quiero un baterista, yo quiero que sea un baterista. Ese muchacho se llama Espinosa, ahorita me voy a acordar. Él sigue tocando, es músico en Estados Unidos, sigue todavía Wow, tocando batería. wow. Julio Espinosa. Y hay otro muchacho con el que toqué el rock, es Ayllón, César Ayllón, que era muy buen músico, pero él se quedó siempre en la música, pero creo que está tocando en orquestas, así. Bueno, él se quedó a vivir ahí y yo tuve que dejar el rock y para asumir la defensa de la música boliviana, porque mis hermanos menores, diré mayores, estaban muy ansiosos de ser baluartes en el desarrollo de nuestro pueblo boliviano. Y en su autoestima estábamos muy bajos. El quechua era muy mal venido. El que hablaba quechua tenía que ocultar que si alguien le preguntaba, ¿sabes quechua? No, decía, porque eso lo devaluaba. El que tocaba una zampoña igual, la guitarra igual. La guitarra, hacer músico era tremendo. Ningún papá iba a hacer casar a su hija con un músico, porque lo iba a pasar muy mal. No solo iba a ser una persona irresponsable, sino posiblemente no iba a llevar ni siquiera el pan al hogar y las mujeres no lo iban a dejar. Iba a estar sufriendo con el corazón y tantas esas cosas, imagínate. Entonces no era un buen candidato de ser yerno para nada. Qué tremendo. Pero, pero nosotros, los carcas, con la nueva generación, yo tuve que poner el agua, la copa de agua a los escenarios. Y era prohibido en los primeros años de los carcas. Nadie sube, excepto con una de alcohol, pero no puro, ¿no? Sí que puede tomarse un medio vaso de vino, alguna cosita que por entonces yo te cuento, porque yo fui primero solista, como Andrés Tierra Sentimiento. Ahí los músicos nos tomábamos alcohol. Nos tomamos no solo, no para emborracharnos, sino para tener coraje y enfrentar al público. Y esto se llamaba corajina, imagínate tú, la corajina, uno de corajina decía, bueno, que pasa un ratito, ya estoy preparado, y entonces se saltaba al lugar, al escenario y bueno, enfrentaba al público porque era así. Qué hermoso. Lo que estás contando es muy, muy bello y quiero saber, ha habido una fundación de Carjas, luego han entrado otros nuevos, se amplió. Sí, Todo eso nos sí, va ha a habido dos contar, fundaciones. ¿verdad? Eso quiero un poco hablar. Hay, Coméntanos, por favor. hay el año 65 se había formado el primer grupo de los Carcas con mis dos hermanos mayores, Wilson y Castel, mayores, que no tocaban, pero yo les enseñé. Yo que soy el menor siempre tuve que ser el líder de la familia. Y con Pavito Villarroel, que fue en la segunda guitarra y la segunda voz de mi primer grupo de boleristas. Ya. A él le puse de primera voz segunda guitarra, y yo y Luis Castel tocábamos, y yo tocaba charango y guitarrilla, o Castel tocaba la primera y yo le hacía la segunda. Y mi hermano Wilson tocaba el bombo, hicimos un cuarteto. Pero eran las zambas las que realmente estaban más presentes en nuestro repertorio. La música boliviana en poema era muy, muy bajo, excepto muy pocas excepciones, que muchos poetas habían hecho lindos poemas para la música, como, digamos, Huérfana Virginia, que es una poeta, y Soledad, también por Adela Zamudio, o Balda, o así, o Simón Roncal, algunos de ellos que eran excelentes músicos, pero lo demás, o sea, el 90% o 95% eran de situaciones improvisadas, rimadas a la fuerza, o no contaban historias, etc. Porque cuando escribe una canción uno debe fijarse que es una historia condensada totalmente. Es como comprimir en un chip todo un libro y ponerle música.
De ahí que Gabriel René Moreno, que es eh, tan conocido, dijo, yo admiro a los músicos que hacen canciones, decía, porque ellos, una historia que yo lo escribo en muchos capítulos, lo resumen en 3 estrofas o 2. Bueno, y tiene verdad, porque es así, como que no tienes más de 3 estrofas para poder decir una historia. O sea que es muy difícil, no es tan fácil como muchos a veces piensan que hacer una canción es sencillo. Bueno, ni te voy a contar que yo tenía mi grupo, no te voy a avisar nada Ya, porque ya voy a quedar ya, así mini comparado con todo lo que has hecho, porque hay un tiempo, como bien lo dices, de la nueva ola donde todos queríamos tocar, surgir y con ese, sí, además que estábamos supuestamente metidos con drogas, que era el peor concepto de los músicos, ¿verdad? Pero bueno, sí, vamos a ir, así. sí, dime, vamos a tener unos minutitos todavía para ir a la segunda parte y en la segunda parte nos vas a contar todo lo de los cargas y como eres bueno para resumir, Ya, vamos a tener otros 25 minutos. Me he olvidado preguntarte el tema de tus estudios. ¿Tú estudiaste algo? ¿Cómo te batiste en el colegio? sí, ¿Fuiste a la U? ¿Cómo fue? sí, sí. Me vine de la escuela de Capinota que se llama Víctor Barrientos, que solo había primaria. Ya, Y para la secundaria, a los 12 años, tuve que emigrar a Cochabamba, que esa era la causa, uno, para que yo pisara Cochabamba, porque la secundaria tenía que hacer. Y mis papás estaban locos de que sus hijos sean profesionales, como todos en la familia boliviana querían superarse. ajá, Estuve en el colegio Avaroa, mi colegio más querido. ¿Y qué era el colegio Avaroa? Era uno de los colegios más, digamos, devaluados que era Cochabambino, pero para mí fue el colegio más grande porque todo mi conocimiento lo saqué ahí en literatura, en geografía, en matemáticas, en química, en lo que sea. Siempre dije, mira, yo estuve en el colegio que nadie quería estar, que era la última opción para decir, ya que no hay aquí, no hay aquí, tampoco ahí, tendré que meterlo a la barra, no hay otra, así más o menos. Y a ese partido también era un colegio técnico, carpintería, forja, petróleos, electricidad, etc. Era muy bonito. Estuve ahí. Después de ahí, logré ingresar en la Facultad de Medicina, antes de que Banzer cerrara 2 años y medio. Estuve casi como 8 meses y había dado hasta un examen de biología que pasé. Y tuve que esperar 2 años y medio para que se abra la universidad y volví a ingresar a la Facultad de Medicina para que más o menos el año 84, creo que estuve en el 10º semestre, ya estaba haciendo mis prácticas de medicina en Aiquile. En Aiquile, de Aiquile, más o menos trabajando ya en el hospital Carmen López, y conociendo al doctor Terán y al doctor Quiroga, todos, que el doctor Quiroga era el jefe del hospital. eh, los Carcas me sacaron para nunca más volver. Y no volví. La verdad es que fue un golpe del destino, no fue mi querer, pero fue un llamado interior que hasta ahora mismo me pregunto, porque yo tenía un cuarto en el hospital y tenía mis libros, tenía estetoscopios, tenía tensiómetros, tenía mi ropa, mis calzados, etcétera. Que cuando salí con un permiso del doctor Terán, no del doctor Quiroga, que era el jefe del hospital, por 3 días y a la ciudad de La Paz para grabar el tercer disco de los Carcas, porque el charanguista se salió porque era el mayor en realidad, porque le llevaba a los niños con 3, 4 años. Y esa es esa parte que quisiera contarte en la parte de los Carcas, como fue la salida de Julio Lavallén, porque como era el mayor y les llevaba con por lo menos 10 años, Ulises tendría 15, Elmer tendría 13 y el otro así 12 y el otro también 15. Los extorsionaba porque antes de subir al escenario les decía, ¿cuánto estamos cobrando? Por decirte, decía 1.000 bolivianos, muy bien. 500 para mí, de lo demás se reparten ustedes. Imagínate, así terrible, fue, Julio. Sí, terrible. así fue. Bueno, Y los abusaba, los abusaba.
yo lo conocía a Julio, pero yo lo metí porque Julio tocaba conmigo, yo tocaba charango, digo guitarra y él tocaba charango. Ajá. Y estuvimos años tocando. Qué tremendo. Mira, tú Pero eres un libro de historia de la música, una carrera tan especial. Yo creo que van a estar varios programas, pero vamos a ir a una pausa y la última sí, parte la sí, dedicamos totalmente a los Carjas, porque no ya, sé, muy esa bien. canción Bolivia, bueno, me vas a hacer emocionar otra vez. Una Sí, sí, pausa, sí, volví. ¿ah? Cuando Una necesitas pausa bajar. y volvemos enseguida Sí, con más de esta historia, conociendo cosas que no se conocen, pero que le está así narrando es, a su estilo. Gonzalo, ya saben, así es. no necesita Eso cantar sí, para sí. contarte historias tan lindas como las que es su propia vida. Sí, Una pausa. estoy en casa, puedo agarrar una guitarra a cualquier momento. Ah, qué bueno, qué bueno. La vas a Sí, usar. Una pausa y sí, estamos de sí. regreso con ustedes. Ok. Aguárdenos. Y estamos de retorno ya para seguir en esta historia apasionante. De verdad, necesitaría, creo, unos 2 o 3 programas más para contar toda la experiencia, toda la vivencia de Gonzalo Hermosa. Gonzalo, tenemos que hablar, para empezar, ¿se pronuncia Carjas o Carcas? ¿Qué es exactamente? Porque te escuché pronunciar. Es una palabra cultural, cargas, así, Ah, ya. es bastante duro. Ah, sí, ok. Pero cuando, cuando nos pusimos el nombre, que fue toda una anécdota. Antes quisiera contarte una cosa Dime. que había saltado y que es importante que esto lo conozca la familia boliviana. Cuando yo tocaba el primer programa en Radio Nacional con Raúl Cardona, tuve que prestarme una guitarra porque mi guitarra era desastrosa, con clavijas de madera y se iba a Uh, desafinar. Y había una guitarra más o menos buena, y como yo tenía que ser la primera guitarra, y le faltaba esa clavijita, una de esas cosas solo tenía un palito, tenía que tener un alicate para apretar un poco y afinar la guitarra. qué grave. Entré con mi alicate en el bolsillo trasero, para que después de una canción volver a afinar, imagínate. En ese momento mi hermano mayor Wilson se había ido a Capinota y le había contado a mi papá y le dice, tu hijo va a cantar en radio, hoy día tienes que escuchar. Hicieron las maravillas para poder conseguir una radio que era muy difícil conseguir. No había radios a patadas, ni a montones, sino que había que 1 o 2 personas tenían en el pueblo la radio. Pero como no quiso molestar a mi padre y mi padre se asustó porque dije, ¿cuál tu hijo va a tocar? ¿Cuál de mis hijos? Gonzalo, no puedo creer. Quiero que lo escuche y escucharon, toda mi familia en Capinota estaba escuchando. Y como Raúl Cardona siempre dice, primera guitarra, tal persona, segunda voz, tal, así, primera voz, así, Roberto Mina, segunda guitarra, segunda voz, Edgar Villasuel, primera guitarra, Gonzalo Hermosa, esa es la forma del formato. Entonces, llegó mi papá y me compró una guitarrilla y me la entregó. Y estas son sus palabras que nunca he olvidado y siempre he respetado. Y eso debía ser cualquier músico. Cuando me entregó la guitarrilla me dijo, hijo, esto es para ti. Esto es un arma cargada. Esto puede servir para que te mates y sea tu destrucción o puede ser tu triunfo. Y tú eres ahora de este momento el dueño de tu destino. Y me alcanzó la guitarrilla. Wow. Y yo le dije, agachando mi cabeza como fuera un pecado siempre, y le dije, papá, yo te prometo que esto nunca va a ser para que yo vaya a las cantinas, nunca te sientas mal ni mi familia, que voy a hacer un buen uso y eso te lo prometo hasta el final de mis días. Y estoy cumpliendo. Nunca he estado en cantinas tirado con mi guitarra rota por ahí y yo sin saber dónde estoy. Eso que a veces que muchos me han calumniado de que yo soy borracho, se equivocan porque hay millones que me conocen en el mundo. Ese fue importante en mi vida, un paso, el cual mi padre me confió la guitarra y dijo que sea dueño de mi destino. Qué tremendo. ¿Y qué viene con los Carjas luego? ¿Qué sucede? Coméntanos. Con los Carcas me voy hacia La Paz para grabar el álbum Condor Malco.
Había ensayado unos meses antes, había ensayado ya las canciones porque yo era el único compositor casi, porque mi hermano, el Ulises, estaba incursionando recién, estaba haciendo sus primeros pasos en la composición, entonces tenía que componer y dirigir todo. Yo siempre he hecho desde la introducción hasta el final. Es que eso que se han aprovechado de trabajo mío ha sido muy feo. Julio Lavallén, por ejemplo, siempre ha querido ser el dueño del estilo de forma de tocar charango, que tenía una peculiaridad con relación a los otros grupos. Y hasta ahora los que ingresaron mismos siempre le dan, digamos, la autoría a Julio. No fue Julio, fui yo. Yo que era bolerista, era un montón de cosas. Además creé el ronroco. El ronroco estaba creado por pues, mi intelecto, porque yo fui charanquista en el primer grupo y tocaba los afinados del norte Potosí, que era de la familia. Pero imagínate ya ingresando a Julio, lo aguantamos un poco más, después tuvimos que nomás echarlo, porque ya los chicos cuando vinieron a Iquile dijeron, no, ya no queremos que Julio toque. Ya nos ha abusado demasiado porque los chantajeaba feo. Hasta en las grabaciones. Él estudiaba todo, porque con Don Michael yo lo había hecho con Julio todas las cosas. Todos los teados, cómo eran los arreglos, cómo empezaba, qué hacía, todo. Cuando tuve que nomás salir de Iquile, rumbo a La Paz, y en La Paz es con esa vorágine que tienes ahí de estar en el estudio de grabación, en el estudio de Eriva, y estar metido en qué estaba mal, qué estaba bien y qué se podía cambiar, que se cambiaba parte del sofá o se mutilaba o se aumentaba. Toda esa cosa estaba en mi mente, que los 3 días de vacación o de licencia que tuve en el hospital de Aquile, con el permiso que tenía, habían pasado como 5. Y yo quería hoy, me quedé así, sin aliento y dije, ¿y ahora qué hago? Tomo el tren. No, el tren va a tardar esta noche, puede salir, pero no hay tren esta noche. Mañana salgo. No. Digo, voy a llegar en vez de 3 días, 4 días, 5 días. Y ahí dije, no, bueno, tendré que volver a retomar mi año de práctica a medio año o al próximo año. Bueno, me quedaré nomás ya. Y ese fue. Pero no había notado alguna cosa que por eso digo, por el llamado del destino, que yo todas mis cosas, mi ropa, todo había vaciado mi cuarto y me había ido con todo eso. O sea que había una voz interior, una cosa, no sé, algo, que me dijo, lleva todas tus cosas porque no vas a volver, que yo no lo escuché, yo estaba yendo simplemente con 3 días de permiso. Fue tremendo. Desde entonces quise volver al año, no pude, porque cuando pregunté, no, ¿qué fecha es? Bueno, que sea el año, no sea, que el año, al final dije, bueno, por algo Dios me ha puesto aquí y tengo que obedecer. Y no es mi destino ser médico, sino músico. Para eso he nacido y recordé las palabras proféticas del doctor Waller, que dijo que iba a ser músico, poeta o médico. Bueno, el médico ya salió, se murió, pero estuve como músico más que todo. Con mis hermanos menores, después de la salida de Julio, empiezo a hacer y empezamos a grabar ya desde el alma de mi pueblo. Ese es el 4.º álbum. Después Canto a la mujer de mi pueblo, que fue el rotundo éxito en Bolivia. Tremendamente, fue un éxito tan grande que realmente con eso empezamos a expandirnos por la América del Sur, Europa más que todo. ¿Puedes recordarnos esa canción? Perdón, Gonzalo, ¿puedes recordarnos un poquito? ¿Cómo es esa canción claro, que te abrió la puerta y que caminó? Sí. Niña de las trenzas negras, niña de la soledad, morena piel de montañas y pueblos perdidos, luz
del fogón que lleva sueño de amor que se aviva. Ese es Qué belleza. Las tres así. Qué En ese álbum está el Guayayay, Llorando se fue. Están las canciones, está Siempre de Adorarte, que es una canción que el Ecuador era el himno, que nunca sabíamos los carques que era un himno. Siempre de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor. Esa es una canción bellísima. que hasta ahora se recuerda y hay que tocarla en el Ecuador, sí o sí. Qué hermoso. Qué historia interesantísima. Tenemos minutos por delante, por favor, continúa narrando. No hay problema, yo estoy listo para capítulo 2, capítulo 3, no hay problema. Pero quiero agradecer tu tiempo y que sueltes tu talento una vez más. En el álbum ya ¿cómo se llamaba Condor Malco, los chiquillos, eran chiquillos todavía porque de Bolivia hay que empezar con los discos. El álbum llamado Bolivia empieza, o sea que todo el estilo, la escuela musical de los Carcas, poética y todo, nace con una canción, que es Bolivia, que fue la primera diferente a las demás canciones que eran, digamos, tradicionales en Bolivia, del estilo tradicional. Se hizo Viva mi Patria Bolivia, que narra muy bien la forma como se compuso en su tiempo que se compuso. Pero había un himno que tenía que ser un himno que yo no quise que fuera un himno marcial, no queréis que sea como las cosas que aprendimos de las Europas, sino que sea algo que nos represente. Y el ritmo que escogí fue el huaño, que el huaño es un género literario musical y también de danza, que es tremendo y es el mejor de nuestros ritmos. Ahí yo compuse Bolivia y donde reflejé la historia que nos fustigó y que nos devaluó a los bolivianos, que nos hizo perdedores, que nos hizo en todo, que nos destruyó la autoestima, fue nuestra historia de golpes militares, de guerras, digamos, de desmembraciones territoriales, guerras del Chaco, Acre, el Pacífico y tantas otras, que era realmente, que es como tener un partido o de un equipo de fútbol y que siempre pierde y pierde y uno anda frustrado de esa manera. Pero ahí dije, por eso, Bolivia, quiero pegar mi grito de liberación después de siglo y medio de humillación. El siglo y medio de humillación, estábamos entrando con Banzer, se estaba preparando para el sesquicentenario, que era el siglo y medio, o sea, 150 años que se iba a cumplir, que se acuñó monedas con la esfinge de Simón Bolívar a un lado y de Banzer al otro, unas monedas de oro, no sé si recuerdas, y etcétera. Pues realmente fue vergonzoso todas las cosas. Nuestro ejército, ¿qué fue nuestro ejército? Un ejército que siempre usa a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestro dinero, se les paga todo, es para que el fusil apunte justo a nosotros y no realmente para defendernos. Un ejército que tiene más golpes militares, que es una vergüenza. Por eso dice siglo y medio de humillación. Y en la segunda parte de Bolivia me refiero a que en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde los niños felices irán a jugar. Eso significa que las generaciones futuras debían cambiar, debían ser felices, porque Dios nos ha hecho en este mundo para ser felices, no nos ha hecho de castigo, nos ha hecho de premio. Eso es lo que había que cambiar el concepto de toda nuestra gente. No es para llorar que hemos venido al mundo. Hemos venido para gozar inmensamente grandes días que no son iguales, nunca han sido iguales, porque son más nublados, son más ventosos, menos fríos. Estamos en primavera, en verano, con lluvias pequeñitas que son garúas, que son tormentas. Bueno, este planeta es hermosísimo, solamente hay que verlo con los ojos del alma, que muchos, muy pocos ven. ¿Puedes cantar un poco ese Bolivia que
realmente Sí, con todo. estremece a todos. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. En tu letargo mudo, la voz, la inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación después de un siglo y medio de humillación. Bolivia. Y en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde los niños felices irán a jugar. ¡Wow! Y ahí tiene una armonía, coñas, muy bonita, porque eso es lo que más nos representa. Tremendo, En realidad, tremendo. Has a hecho... los 18 años crece Bolivia, imagínate. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, haces vibrar las cuerdas que todos tenemos, algunas desorejadas, pero vibramos con esa canción, de verdad. Yo conozco a toda la gente afuera y los que están en el exterior, olvídate. Algún día fui por un lugar de los que me tocó visitar y eso, cantan llorando, siguen llorando, pero porque tiene mucho sentimiento. Todavía tenemos unos minutitos Sí. para que nos cuentes de Carcas, cómo han ido avanzando. Hace poco vi Sí. una presentación, pero coméntanos, esta es muy interesante. Sí, estamos, esos son los primeros años de Carcas. Muchos artistas estuvieron en Carcas. Tenemos 3 muertos en Carcas. Uno dejó los 2 primeros años murió Eddie Carpio. Después Toño Canelas a los 4 años de la historia de Carcas y Ulises Hermosa ya hace 20 años atrás. Imagínate, o sea, 30. Pero hubieron también personas que salieron como Julio. Julio salió porque realmente ya no lo aguantaron los chicos y realmente los exercionaba y él quería ser inclusive compositor de Bolivia y hasta publicaron, los políticos lo usaron para atacar los Carcas. Tuvimos muchos enemigos. En los mismos Carcas habían anticarcas. Tenemos esa palabra que se llama un anticarca, porque no quieren, es una mezcla de envidia y de tantas cosas que no comprendemos. Muchas veces hemos sido atacados tan feamente, que en los primeros años, cuando se conquistó y íbamos a hacer un boom en las Europas, porque estábamos subiendo como jet, los festivales de por lo menos más de treintena de festivales grandes en la Europa que se hacían, estábamos contratados. En los primeros años tuvimos el Roskilde Festival y muchos otros. Estuvimos en Holanda, en el Galaxy, en el camino, en la Vía Láctea, y en muchos, en Alejandro Dumas, teatros y tantas cosas, porque se avisoraba digamos, un futuro tremendo para los Carcas. Nos calumniaron que nosotros habíamos sido tomados como narcotraficantes y que estábamos llevando cocaína en nuestras guitarras, zampoñas y bombos, etcétera, y que nunca más los Carcas hubiesen tomado. Eso fueron los mismos artistas, y que solo quiero decírselos así, en honor a la verdad histórica que debe conocer nuestro pueblo. Pero, sin embargo, los Carcas estaban recién en el 7º concierto de los Carcas y tuvieron que abandonar 12 conciertos más, que es culpable de estos señores, para que los Carcas nunca más fuéramos contratados, porque ¿quién podía contratarte si los festivales en Europa se hacen con un año de anticipación? Con un año de anticipación se hace los festivales, los teatros, todo se tiene que nomás tomar y se hace una programación, porque los europeos hacen su vida programada. Ellos dicen, bueno, en enero quiero viajar a tal parte y quiero estar en el festival tantos. Entonces, planifican sus tiempos. De esa manera que muchos tuvieron que salir. Salió Ramiro de la Cerda, que hasta ahora se piensa que es el compositor de Llorando se fue, que él nunca tocó ni siquiera la guitarra porque no conocía ni una nota, que era el guitarrista, imagínate. Y tuve que tocar yo la guitarra
Yo era un comodín cuando estaba en los Carcas. Tuve que tocar la primera guitarra, tocar el charango, tocar algunas veces. Otra cosa, menos los instrumentos de viento nunca toqué porque tengo un problema que cuando aspiro la zampoña lo único que hago es toser, entonces mejor no toco. Yo tenía que estar tosiendo en una canción, tenía que tocar, toser 3 veces. Avanzamos que el tiempo. Había un momento que se hizo varios digamos, proyectos, le llamaban los Carcas. El primer proyecto, Conozca su Patria primero, que fue conocer toda la tierra boliviana y después conocer, o sea, su realidad, caminar sus caminos, que eran sendas. Por ejemplo, la senda de Tarija a Camiri, por ejemplo, era una senda, unos caminos angostos, y solo iban camiones, y cuando se llegaba al Chaco, ahí ya no eran caminos, no tenían ni señalización, eran sendas. Y esas sendas en camión teníamos que ir hacia Camiri, teníamos que ir hacia Boyumbe, hacia Yacuiba. Llegamos a Yacuiba, no nos conocía nadie. Bueno, fue tremendo. Correteamos Bolivia en sus tiempos y nacieron muchas canciones en los caminos. Después de eso, los Carcas hacemos el proyecto de, como yo era del rockero, y tuve que decir, tenemos que empezar a conquistar la tecnología. Si no, sin tecnología, la música boliviana nunca va a poder avanzar. Y siempre se hablaba una música ahí de las menores, era la hijita de la empleada que está por ahí y que no se le atiende. Entonces va a estar de esa manera, que tuvimos que juntar dinero para comprar nuestro primer equipo de sonido, y fue un bullatón que después tuvimos que comprometernos a grabar muchos discos para poder conseguir el dinero, hacer nuestro primer concierto, porque antes eran actuaciones. Las actuaciones en ese tiempo eran de 7 o 10 grupos, y un solo grupo jamás podía llenar ninguno, se hubiese quedado sin público, si es que tenía, digamos, se atrevía a dar solo. Y fuimos los Carcas en el Gran Rex de Oruro, por eso es que los amamos tanto a los orureños, que hicimos nuestro primer concierto y fue llenado. Fue tremendamente. Y de Cochabamba a Oruro, que no saben los orureños, viajamos encima de carga de camión, todos los carros con frazaditas, unos y otros así nomás. Y fue el primer concierto de la música boliviana. Y desde entonces conquistamos el sonido en los escenarios. Teníamos un equipo de sonido con 6 canales, que era lo máximo que había. Posteriormente, en los viajes a Europa, se trajeron un equipo de 16 canales de Dynacor alemán, y una potencia y 4 voces, esos pequeños, que era una maravilla, era la asombro de la gente. Esos fueron los que abrieron y pudieron nomás hacer del convencimiento de muchas personas. Mira, eso fue muy lindo. Sí, sigue, por favor, porque mira, lastimosamente nos estamos acercando al final, pero es apasionante porque la gente, cuando ve a alguien de éxito, sabe que no va a poder imitar, sabe que no va a poder llegar, entonces busca insultar, ensuciar el triunfo, y creen que es de la noche a la mañana. Mira lo que acabas de contar, lo último. Nadie casi creo que lo sabe, que los Carcas tenían que ir en las cargas de los aviones, de los camiones ahí encima para ir de un lugar a otro. Yo los felicito y te bendigo a ti y el aniversario que tienen, y a todos y cada uno de los componentes, porque no es sencillo. Y en un país donde alguien se levanta, parece que todos quieren que caiga y que no haya nadie. Sí. ¿Verdad? Y les tira del pie cuando está subiendo. Exactamente. Pero nosotros sí, hay la gran parte de Bolivia que los reconoce. Te quiero honrar a ti y a todos los componentes, porque has llevado la música nacional, creo, como ningún otro boliviano en ninguna otra categoría al mundo entero. Quiero que no bajen los brazos, que todavía hay cargas para más. Aunque nos ha caído un poco de nieve en los cabellos, todavía podemos seguir adelante y podemos seguir transportando a Bolivia entera a cimas, a cumbres mucho más altas. Un abrazo grande para ti, Gonzalo, para todos tus hermanos, tu familia, tus nietos. Te invito a despedirte de la audiencia hasta un segundo capítulo, porque no alcanzó el primero. Sí. Adelante. Yo te
te agradezco mucho, agradezco a la familia boliviana. Le agradezco también, inclusive a aquellos que nos han echado tierra y nos han puesto piedras en el camino, que ha servido para ponernos más fuertes. Por eso dije, yo me acuerdo un concierto cuando llegaron los Carcas y no era verdad lo que estaban en una cárcel que nunca iban a salir. Yo dije, un árbol como es el molle o como es el sauce, cuando se lo tala, crece con mucho más fuertes sus ramas y en poco tiempo, lejos de 20 años, en pocos o 2 o 3 años, se vuelve también nuevamente un árbol gigante. Y eso van a lograr con nosotros, las personas, nuestros detractores, aquellos que nos odian tanto, que han odiado no a Carcas, sino a ellos mismos, porque nosotros somos el reflejo fiel, somos el espejo en el cual se pueden ver el rostro, y no para avergonzarse, sino para estar más orgullosos. Mis hermanos, se los debemos los 50 años, los amamos siempre y estamos haciendo por nosotros y por ustedes que esta Bolivia tiene que ser la que debe ser. Debe ocupar el sitial que le corresponde y se merece, y nos merecemos nosotros, porque lo vamos a hacer juntos. Hasta entonces. Eso, un amén grande a eso. Y ahora te invito, porque no tendría que ser la despedida con una canción, mientras vas terminando van a ir saliendo los caracteres. La canción de este primer capítulo final, dale por favor, te ruego Gonzalo. Y un abrazo otra vez. A ver. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con nosotros, y se limpia el cielo cuando deja de llover. Y es el corazón como un ave de cristal. Es tan fácil de romper, tan difícil de entender. Es el amor, es el amor, es el amor.